Rodrigo Sandoval marcó el número de su casa desde el aeropuerto de Dubái con una sola intención: despedir a la nueva empleada doméstica que su hermana había contratado sin su autorización. Llevaba apenas 3 días trabajando en la residencia de Polanco, Ciudad de México, pero el empresario de 38 años no quería extraños cerca de sus hijos trillizos de 4 años, especialmente después de lo que había pasado con la última nana. Sin embargo, cuando la llamada conectó, no fue la voz adulta que esperaba escuchar, sino 3 vocecitas infantiles que comenzaron a hablar simultáneamente, contándole algo que jamás imaginó y que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube, y esta te llegará al corazón. La residencia Sandoval, en la exclusiva colonia Polanco, era una fortaleza de vidrio y concreto con 5 pisos, alberca techada, jardín japonés y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Rodrigo Sandoval había levantado ese imperio inmobiliario desde cero, construyendo los desarrollos residenciales más codiciados de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A sus 38 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos del país, con una fortuna estimada en cientos de millones de pesos. Pero toda esa riqueza no había podido protegerlo de la tragedia que destruyó su mundo hace 2 años. Su esposa, Gabriela, murió durante el parto de emergencia de los trillizos. Los bebés sobrevivieron milagrosamente, pero llegaron prematuros y frágiles, requiriendo meses de cuidados intensivos. Rodrigo pasó de ser un hombre de negocios implacable a un padre soltero devastado, dividido entre administrar su empresa y cuidar a 3 bebés que le recordaban constantemente a la mujer que había amado. Durante los primeros 2 años, contrató a las mejores nanas, pagando salarios exorbitantes por profesionales con credenciales internacionales. Pero ninguna duraba más de unos meses. Los trillizos, Mateo, Santiago y Emilia, eran niños difíciles, llorones, con problemas de sueño y apego. Según los pediatras, era una respuesta normal al trauma de haber perdido a la madre, pero Rodrigo se sentía completamente perdido. La última nana, una mujer británica con 20 años de experiencia, renunció hace una semana después de que los trillizos tuvieran una rabieta colectiva que duró 3 horas seguidas. «Señor Sandoval», le había dicho con frialdad profesional, «sus hijos necesitan algo que yo no puedo darles. Necesitan amor maternal, no solo cuidado técnico. Y francamente, usted también necesita estar más presente. Los niños apenas lo conocen». Sus palabras fueron como puñaladas, especialmente porque Rodrigo sabía que tenía razón. Pasaba 18 horas al día trabajando, viajando constantemente entre proyectos, usando el trabajo como escudo contra el dolor de la pérdida. Los trillizos lo veían como un extraño que aparecía ocasionalmente para darles un beso de buenas noches antes de volver a desaparecer. Desesperado antes de partir a su viaje de negocios a Dubái, le había pedido a su hermana menor, Patricia, que encontrara una solución temporal. «Solo necesito a alguien que cuide la casa y vigile a los niños durante esta semana», le había dicho. «Cuando regrese, buscaré una agencia internacional especializada». Patricia había aceptado, pero Rodrigo no esperaba que contratara a alguien sin consultarle primero. Y definitivamente no esperaba que esa persona fuera Lucía Ramírez. Lucía tenía 32 años y llevaba trabajando como empleada doméstica desde los 17. Nacida en un pequeño pueblo de Oaxaca, había llegado a la Ciudad de México con apenas una maleta y el corazón lleno de sueños de ayudar a su familia. Durante 15 años, trabajó en casas de familias acomodadas,
siempre en las colonias más elegantes. Las Lomas, Bosques de las Lomas, Santa Fe, Polanco. Era conocida entre las agencias de empleadas domésticas como alguien excepcional, no solo por su impecable trabajo de limpieza y cocina, sino por algo más difícil de definir. Las familias que la empleaban decían que tenía un don especial con los niños y los ancianos, una capacidad casi sobrenatural de entender qué necesitaban antes de que lo pidieran. Pero la vida de Lucía tampoco había sido fácil. Hace 3 años, cuando finalmente había reunido suficiente dinero para traer a su hija de 5 años del pueblo, la niña murió de una fiebre repentina 2 semanas después de llegar a la capital. El diagnóstico fue meningitis fulminante. Lucía no había tenido ni tiempo de llevarla a conocer el zoológico de Chapultepec que tanto le había prometido. La culpa y el dolor casi la destruyeron. Dejó de trabajar durante 6 meses, viviendo de sus ahorros en un cuarto diminuto de la colonia Doctores, contemplando seriamente terminar con su vida. Pero algo en ella se negaba a rendirse. Su hija había muerto soñando con que su mamá le enseñara la gran ciudad, con tener una vida mejor. Lucía decidió que honraría esa memoria viviendo, trabajando y quizás, de alguna manera, cuidando de otros niños que necesitaran amor maternal. Cuando Patricia Sandoval la contactó a través de una amiga en común, Lucía dudó. «Son trillizos de 4 años», le había explicado Patricia por teléfono. «Mi hermano es viudo, está de viaje y los niños son complicados. Han tenido muchas nanas y ninguna funciona. Sé que normalmente no aceptas trabajos con niños, pero realmente necesito ayuda urgente». Algo en la desesperación de Patricia tocó a Lucía. «¿Complicados cómo?», preguntó. Patricia suspiró profundamente. «Lloran mucho, no duermen bien, tienen rabietas constantes. Los doctores dicen que es trauma por la pérdida de la madre. Mi hermano hace lo que puede, pero está tan perdido en su dolor que básicamente se esconde en el trabajo. Estos niños están creciendo sin amor real, Lucía. Tienen todo el dinero del mundo, pero están emocionalmente abandonados». Esas palabras sellaron la decisión de Lucía. Conocía ese dolor, esa soledad. «Acepto», dijo simplemente. «Pero solo por esta semana hasta que el señor Sandoval regrese y encuentre una solución permanente». Llegó a la residencia de Polanco un lunes por la mañana, cargando su pequeña maleta y su corazón lleno de esperanza y miedo. La casa era impresionante. Todo cristal y diseño minimalista, con pisos de mármol italiano que reflejaban la luz como espejos. Había arte moderno en las paredes, muebles de diseñador y una vista panorámica de la ciudad desde el penthouse. Pero lo que más impactó a Lucía fue el silencio. No el silencio de paz, sino el silencio de una casa que había olvidado cómo ser un hogar. Patricia la recibió con expresión de alivio. «Gracias por venir con tan poca anticipación. Los niños están en su cuarto con la nana temporal que contraté para estos 3 días. Te mostraré todo rápidamente porque tengo que ir al trabajo». Mientras recorrían la casa, Patricia fue honesta sobre la situación. «Lucía, no te voy a mentir. Mateo, Santiago y Emilia son niños muy difíciles. La última nana, que cobraba 15,000 pesos semanales, renunció llorando. Mi hermano Rodrigo está en negación sobre cuánto están sufriendo los niños. Él cree que con contratar profesionales caros y darles juguetes costosos es suficiente. Pero yo veo en los ojos de esos niños el mismo vacío que vi en Rodrigo después de que Gabriela murió». «¿Cómo era ella?», Lucía preguntó suavemente mientras subían las escaleras hacia el cuarto de los niños. Patricia sonrió con tristeza. Gabriela era luz pura, maestra de preescolar, siempre riendo, siempre cantando.
Cuando se enamoró de mi hermano, lo transformó completamente. Él era muy serio, adicto al trabajo, pero ella le enseñó a disfrutar la vida. Querían tanto tener hijos, pero tuvieron años de problemas de fertilidad. Cuando finalmente quedó embarazada de trillizos, fue el día más feliz de sus vidas. Pero el embarazo fue complicado desde el inicio. Se detuvieron frente a una puerta decorada con letras gigantes que formaban los nombres Mateo, Santiago y Emilia. Patricia bajó la voz. Gabriela desarrolló preeclampsia severa en el 7º mes. Los doctores hicieron una cesárea de emergencia para salvarla, pero su presión arterial no se estabilizó. Tuvo un derrame cerebral masivo durante la cirugía. Murió sin haber conocido a sus bebés. Rodrigo estaba en la sala de espera cuando le dijeron que tenía 3 hijos vivos, pero que su esposa había muerto. No sé cómo un hombre sobrevive a eso. Lucía sintió las lágrimas amenazando con salir. Conocía ese tipo de pérdida, esa sensación de que el universo te arranca lo que más amas sin piedad. ¿Y los niños saben algo sobre su madre? Patricia negó con la cabeza. Rodrigo no habla de ella. Quitó todas las fotos de la casa. Creo que le duele demasiado recordar, pero yo creo que los niños sienten esa ausencia de alguna manera profunda, aunque nunca la conocieron. Es como si estuvieran de luto por alguien que nunca tuvieron. Cuando entraron al cuarto, Lucía encontró una escena que partía el corazón. Los trillizos estaban separados en diferentes rincones de la enorme habitación, cada uno jugando solo. Mateo construía una torre de bloques en silencio, con expresión concentrada pero triste. Santiago hojeaba un libro de animales sin realmente mirarlo, la mirada perdida. Emilia, la única niña, estaba acurrucada en una esquina con un conejo de peluche gastado, meciéndose levemente hacia adelante y atrás, un comportamiento que Lucía reconoció inmediatamente como autoconsuelo en niños que no reciben suficiente afecto físico. La nana temporal, una mujer joven con expresión de agotamiento total, se levantó rápidamente cuando las vio entrar. «Señora Patricia, qué bueno que llegó. Ya no puedo más. Estos niños no obedecen nada, no comen bien, y el más pequeño mordió a su hermana esta mañana». Patricia suspiró. «Está bien, Mónica. Ya puedes irte. Esta es Lucía. Ella se quedará el resto de la semana». Mónica tomó su bolsa con alivio visible. «Buena suerte», le dijo a Lucía con genuina compasión. «Van a necesitarla». Una vez que Patricia y Mónica se fueron, Lucía quedó sola con los 3 niños de 4 años que la miraban con desconfianza y curiosidad mezcladas. Se sentó en el suelo en medio del cuarto sin decir nada al principio, solo observando. Los trillizos eran idénticos en altura y complexión, pero sus personalidades eran claramente distintas. Mateo parecía ser el líder, serio y protector. Santiago era el más retraído, con ojos que contenían una tristeza demasiado profunda para un niño tan pequeño. Emilia era la más expresiva, pero también la más asustadiza. «Hola», Lucía finalmente dijo con voz suave. «Me llamo Lucía. Voy a estar con ustedes esta semana mientras su papá regresa de su viaje». Los niños no respondieron. Solo la miraron con esos enormes ojos que habían visto demasiadas nanas ir y venir. «¿Saben qué?», continuó Lucía. «Yo también perdí a alguien muy especial. Se llamaba Sofía y era mi hija. Tenía 5 años cuando se fue al cielo. Y sé que es muy difícil cuando alguien que amas no está contigo». Algo cambió en la atmósfera del cuarto. Emilia levantó la cabeza, prestando atención por primera vez. «¿Tu hija murió?», preguntó con vocecita temblorosa. Lucía asintió honestamente. «Sí, mi corazón. Y me puso muy triste durante mucho tiempo. Todavía me pone triste a veces, pero aprendí que las personas que amamos nunca se van completamente, se quedan aquí». Tocó su corazón. «Y aquí». Tocó su cabeza.
en nuestros recuerdos y en el amor que nos dejaron. Mateo se acercó un poco. Nosotros no tenemos mamá, dijo con tono casi desafiante. Nunca tuvimos mamá. Lucía sintió el corazón apretarse. Sí tienen mamá, mi amor. Su mamá se llama Gabriela y los amó tanto que dio su vida para que ustedes nacieran. Eso es el amor más grande que existe en el mundo. Santiago negó con la cabeza. Papá nunca habla de ella. Las nanas dicen que no debemos preguntar porque lo pone triste. A veces los papás están tan tristes que no saben cómo hablar de las cosas que duelen. Lucía explicó. Pero eso no significa que no deba hablarse. ¿Quieren que les cuente sobre su mamá? Los tres niños asintieron simultáneamente, acercándose más a Lucía con una urgencia que revelaba cuánto habían estado hambrientos de esta información. Lucía sonrió. Su tía Patricia me contó que su mamá era maestra de niños pequeños, como ustedes. Le encantaba cantar y jugar. Y cuando supo que iban a nacer 3 bebés en vez de 1, estaba tan feliz que no paraba de reír. ¿Cómo era su risa?, Emilia preguntó, ahora sentada junto a Lucía. Lucía pensó en la descripción de Patricia. Probablemente como campanitas, como música, como la risa de una persona que tiene el corazón lleno de amor. Comenzó a tararear suavemente una canción de cuna tradicional oaxaqueña que su propia madre le había cantado, la misma que había cantado a su hija Sofía. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón. La reacción fue instantánea y sorprendente. Los 3 niños se acurrucaron contra ella como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. Santiago comenzó a llorar silenciosamente. Mateo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, como si finalmente pudiera relajarse. Emilia abrazó a Lucía con fuerza. «Canta más», suplicó. «Por favor, canta más». Lucía los abrazó a los 3, cantando canción tras canción, sintiendo cómo la tensión se liberaba de sus pequeños cuerpos. No sabía cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez 2, pero cuando finalmente paró de cantar, los 3 niños estaban completamente relajados. «¿Tienen hambre?», preguntó. Por primera vez desde que las nanas podían recordar, los trillizos comieron una comida completa sin quejas ni rabietas. Lucía preparó quesadillas sencillas, frijoles refritos y agua de Jamaica, nada elaborado pero hecho con amor. Los niños comieron mientras le hacían 1000 preguntas sobre su vida, sobre Oaxaca, sobre su hija Sofía. ¿Sofía era bonita?, Emilia preguntó. Era hermosa, Lucía respondió con sonrisa triste. Tenía el cabello muy largo y negro como el tuyo, y le encantaba que se lo peinara con trenzas. Durante los siguientes 2 días, algo mágico sucedió en la residencia Sandoval. Los trillizos, que habían sido descritos como imposibles, difíciles y traumatizados, se transformaron completamente. Se despertaban temprano buscando a Lucía, la seguían por toda la casa mientras limpiaba, la ayudaban a cocinar subidos en banquitos. Las temidas horas de dormir se convirtieron en momentos preciosos, donde Lucía les contaba historias sobre su madre Gabriela, mezcladas con cuentos de su pueblo en Oaxaca y canciones tradicionales. Lucía estableció rutinas que los niños necesitaban desesperadamente. Desayuno a las 8 donde todos ayudaban a poner la mesa. Juego libre en el jardín hasta las 10. Actividades educativas hasta el mediodía. Almuerzo juntos, siempre conversando sobre el día. Siesta después de comer. Más juegos por la tarde. Baño a las 6, con canciones especiales para cada niño. Cena a las 7. Cuentos e historias a las 8. Dormir a las 8:30. Pero más que la rutina, lo que transformó a los niños fue el amor incondicional que Lucía les daba. Cuando Mateo tuvo una rabieta porque no quería recoger sus juguetes, en lugar de gritarle o castigarlo, Lucía se sentó con él en el piso y le dijo: «Mi amor,
sé que estás enojado. Está bien sentir enojo, pero después de que te calmes, vamos a recoger juntos. ¿Sale? El niño, acostumbrado a nanas que lo trataban con impaciencia o miedo, se quedó tan sorprendido que dejó de llorar inmediatamente. Cuando Santiago se despertó de una pesadilla a las 3 de la madrugada, Lucía corrió a su cuarto y lo sostuvo hasta que se volvió a dormir, cantándole bajito la misma canción que su madre biológica probablemente le habría cantado. Cuando Emilia le preguntó por qué papá nunca está en casa, Lucía respondió con honestidad pero con pasión: tu papá los ama muchísimo, pero está muy triste. A veces, cuando los adultos están muy tristes, no saben cómo mostrar su amor, pero eso no significa que no los ame. El tercer día, los niños estaban completamente apegados a Lucía. La llamaban en cuanto abrían los ojos. Querían que ella los bañara, los vistiera, les sirviera la comida. Pero no era un apego demandante o ansioso como habían mostrado con nanas anteriores. Era un apego seguro, confiado. Sabían que Lucía no iba a desaparecer repentinamente, que no se iba a enojar con ellos, que no los iba a regañar por expresar emociones. Esa tarde, mientras Lucía preparaba la cena, Patricia llegó para verificar cómo iban las cosas. Se quedó paralizada en la puerta de la cocina al ver la escena frente a ella. Los 3 niños estaban ayudando a Lucía a hacer galletas. Mateo medía la harina cuidadosamente, con la lengua asomada en concentración. Santiago mezclaba los ingredientes con una cuchara de madera casi tan grande como él. Emilia decoraba galletas ya horneadas con chispas de chocolate, cantando una canción que Lucía aparentemente le había enseñado, y todos estaban riendo. Riendo de verdad, con esa risa sin inhibiciones que solo tienen los niños realmente felices. ¿Qué pasó aquí? Patricia susurró, sin poder creer lo que veía. Lucía volteó y sonrió. Solo les di lo que necesitaban, señora Patricia: amor, atención y alguien que hablara honestamente con ellos sobre su mamá. Patricia sintió las lágrimas corriendo por su rostro. En 2 años nunca los había visto así, nunca. ¿Cómo lo lograste? Lucía se encogió de hombros. Los niños no necesitan perfección ni dinero, necesitan que alguien los vea realmente, que los escuche, que los ame por quienes son. Tía Patty, Emilia corrió hacia ella, mira las galletas que hicimos. Lucía dice que mañana vamos a hacer pan como hacía nuestra mamá Gabriela. Patricia se arrodilló y abrazó a su sobrina. ¿Les habló sobre su mamá? Los 3 niños asintieron con entusiasmo. Nos contó que mamá nos amaba tanto que dio su vida por nosotros, Mateo dijo con orgullo, y que está en el cielo cuidándonos junto con Sofía, la hija de Lucía, Santiago agregó. Patricia miró a Lucía con expresión de asombro y gratitud. No tengo palabras para agradecerte. Esa noche Patricia llamó a su hermano a Dubái. Rodrigo, tienes que regresar ahora. ¿Qué pasó? ¿Los niños están bien? Se alarmó inmediatamente. Están más que bien, están felices, realmente felices por primera vez en su vida. La mujer que contraté, Lucía, ha hecho en 3 días lo que 20 nanas profesionales no pudieron hacer en 2 años. Pero Rodrigo, tienes que despedir tu orgullo estúpido y escuchar lo que voy a decirte. Ella les habló sobre Gabriela, y los niños finalmente están empezando a sanar. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No tenías derecho a contratar a alguien sin consultarme, Rodrigo finalmente dijo con voz tensa. Y definitivamente no tenías derecho a permitir que esa mujer hablara de Gabriela con mis hijos. Patricia sintió la rabia burbujear. ¿Tus hijos? ¿Tus hijos? Rodrigo, tú no tienes hijos. Tienes 3 extraños viviendo en tu casa a quienes apenas conoces porque estás demasiado ocupado escondiendo tu dolor en juntas de negocios. Esos niños estaban muriendo emocionalmente y tú ni siquiera lo veías.
Así que sí, contraté a alguien sin consultarte, y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Voy a despedirla en cuanto regrese, Rodrigo dijo con frialdad. De hecho, la voy a despedir ahora mismo. Patricia rió con amargura. Adelante, destruye la única cosa buena que ha pasado en esa casa en 2 años. Pero cuando Mateo, Santiago y Emilia vuelvan a tener pesadillas cada noche, cuando vuelvan a negarse a comer, cuando vuelvan a estar tan deprimidos que ni siquiera juegan, vas a tener que vivir con esa decisión. Rodrigo colgó sin decir más. Inmediatamente marcó el número de la casa, preparando las palabras exactas que le diría a esa empleada entrometida que se había atrevido a hablar de Gabriela con sus hijos. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Pero quien contestó no fue Lucía. Fue una mezcla confusa de 3 vocecitas infantiles hablando simultáneamente en el altavoz. «¡Papá! ¡Papá! ¡Eres tú! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tenemos que contarte algo!». Rodrigo quedó paralizado. Sus hijos nunca contestaban el teléfono. De hecho, rara vez le hablaban con esa emoción en la voz. «Mateo, Santiago, Emilia, ¿qué están haciendo despiertos? Ya son las 9 de la noche allá». «Estamos haciendo galletas con Lucía», Emilia explicó con voz llena de felicidad. «Ella dice que podemos comer una antes de dormir si nos lavamos bien los dientes después». «Papá», la voz de Mateo se puso seria, «tía Patty dice que vas a despedir a Lucía. No puedes hacer eso. No puedes». Rodrigo sintió el corazón apretarse. «Hijo, los adultos tenemos que tomar decisiones que a veces no entienden. Yo no autoricé que... pero ella nos habló de mamá». Santiago lo interrumpió, su voz quebrándose levemente. Todas las otras nanas decían que no podíamos preguntar sobre mamá, pero Lucía nos contó sobre ella. Nos dijo que nos amaba, nos dijo que está en el cielo cuidándonos. Y papá, por primera vez en mi vida no me siento tan solo. Rodrigo sintió algo rompiéndose en su pecho. «Santiago, yo no sabía que te sentías solo». «Todos nos sentimos solos», Emilia dijo con la honestidad brutal de los niños. «Tú nunca estás aquí, y cuando estás triste y callado. Las nanas nos cuidan, pero no nos aman. Pero Lucía es diferente, papá. Ella nos ama de verdad, como mamá nos habría amado. Papá», Mateo habló con voz firme, «si despides a Lucía, voy a estar muy enojado contigo. Y sé que no debería decir esto porque eres mi papá, pero es la verdad. Lucía nos hace sentir como si tuviéramos familia de verdad, como si tuviéramos una mamá. Por favor, no la mandes lejos». Rodrigo estaba sentado en su cuarto de hotel en Dubái, con lágrimas corriendo por el rostro, escuchando a sus hijos suplicar por una mujer que conocían desde hace 3 días. «¿Puedo hablar con ella?», preguntó con voz entrecortada. «¿Con Lucía?». «Sí», gritaron los 3 al unísono. Escuchó pasos, murmullos, y luego una voz femenina suave pero claramente nerviosa. «Señor Sandoval, soy Lucía Ramírez. Sé que su hermana me contrató sin su autorización y entiendo completamente si prefiere que me vaya. Pero antes de que tome esa decisión, necesito decirle algo sobre sus hijos». Rodrigo esperó, su corazón latiendo fuertemente. «Sus hijos son extraordinarios», Lucía continuó. «Son inteligentes, sensibles, amorosos, pero están sufriendo de una forma que ningún niño debería sufrir. Han estado hambrientos de amor maternal y de información sobre su madre durante toda su vida. Y con todo respeto, señor, ellos necesitan escuchar sobre Gabriela. Necesitan saber que fueron deseados, que fueron amados incluso antes de nacer, que su madre dio su vida para que ellos vivieran. Ese conocimiento no los va a lastimar. La ignorancia es lo que los está lastimando». «No tiene derecho», Rodrigo dijo, pero su voz carecía de convicción.
No tiene derecho a hablar de mi esposa con mis hijos sin mi permiso. Tiene toda la razón, Lucía respondió calmadamente. Y si quiere despedirme por eso, lo entiendo y respeto su decisión. Pero, señor Sandoval, con todo el respeto que usted merece, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que mirar a esos 3 niños preciosos a los ojos y decirles la verdad sobre dónde vienen y por qué su mamá no está con ellos. No porque no los amara, sino porque los amó tanto que dio su vida por ellos. Rodrigo quedó en silencio por un largo momento. ¿Cómo sabe usted tanto sobre el dolor de perder a alguien? Lucía respiró profundamente. Porque yo también perdí a mi hija. Tenía 5 años, se llamaba Sofía, y durante mucho tiempo después de su muerte no podía ni pronunciar su nombre. Pero aprendí que esconder el dolor no lo hace desaparecer, solo lo hace crecer en la oscuridad. Sus hijos merecen conocer su historia, señor. Merecen saber sobre la mujer extraordinaria que fue su madre. ¿Por qué hizo esto? Rodrigo preguntó, genuinamente confundido. ¿Por qué le importan tanto mis hijos si apenas los conoce desde hace 3 días? Lucía no tuvo que pensar la respuesta. Porque cuando miro a Mateo, Santiago y Emilia, veo el mismo vacío que yo sentí cuando perdí a mi Sofía. Y tal vez, solo tal vez, si puedo ayudarlos a sanar, de alguna manera estaré honrando la memoria de mi hija. Ella habría querido que yo ayudara a otros niños, de eso estoy segura. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo las lágrimas continuar fluyendo. No voy a despedirla, finalmente dijo, pero cuando regrese, usted y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre límites y sobre cómo manejar la situación de mis hijos. Por supuesto, señor Sandoval, Lucía respondió. Y señor, solo una cosa más. Sus hijos lo aman profundamente, hablan de usted constantemente, pero necesitan más de su tiempo, necesitan más de su presencia. El dinero no puede reemplazar a un padre. Lo sé, Rodrigo susurró. Créame, lo sé. A la mañana siguiente, canceló todas sus reuniones y tomó el primer vuelo de regreso a México. Durante las 18 horas de viaje, ensayó 1000 veces lo que les diría a sus hijos, cómo explicaría 2 años de ausencia emocional. Cuando finalmente llegó a la residencia de Polanco a las 7 de la tarde, la casa estaba llena de algo que no había sentido en años: vida real. Escuchó risas provenientes de la cocina. Abrió la puerta y encontró una escena que lo dejó sin aliento. Lucía estaba sentada en el piso con los 3 niños, todos cubiertos de harina, haciendo tortillas a mano. Mateo aplastaba las bolitas de masa con determinación. Santiago las volteaba con cuidado. Emilia cantaba una canción en zapoteco que Lucía aparentemente les había enseñado. ¡Papá! Los 3 gritaron al verlo, corriendo hacia él simultáneamente. Rodrigo se arrodilló y los abrazó con fuerza. Realmente los abrazó por primera vez en meses. Los extrañé tanto, susurró contra sus cabecitas. Tanto. Papá, hueles a avión. Emilia arrugó la nariz. Lucía dice que cuando regreses tenemos que contarte algo muy importante sobre mamá Gabriela. Rodrigo miró por encima de las cabezas de sus hijos hacia Lucía, quien permanecía de pie junto a la estufa, claramente nerviosa pero con dignidad tranquila. ¿Podemos hablar?, él dijo. Lucía asintió, dirigiéndose a los niños. Mis amores, vayan a lavarse las manos mientras su papá y yo conversamos un momento. Una vez que los niños salieron, Rodrigo se acercó. Usted me asustó, admitió. Cuando mi hermana me dijo que les había hablado de Gabriela, sentí pánico. He pasado 2 años tratando de protegerlos del dolor, y usted llegó y rompió todas esas barreras en 3 días. ¿Los estaba protegiendo del dolor o del suyo propio? Lucía preguntó suavemente. La pregunta fue como un puñetazo. Rodrigo se dejó caer en una silla. No lo sé. Tal vez ambos.
Cuando Gabriela murió, morí con ella, y cada vez que miro a los niños, veo sus ojos, su sonrisa. El dolor es insoportable. Pero ellos no tienen la culpa de eso, Lucía dijo, sentándose frente a él. Y merecen conocer a la mujer que fue su madre. Merecen saber que fueron deseados, amados. Señor Sandoval, sus hijos están sanando, pero no podrán sanar completamente hasta que usted también lo haga. Rodrigo la miró realmente por primera vez. Vio en sus ojos el mismo dolor que él cargaba, pero también vio algo más. Esperanza, fortaleza, la capacidad de seguir amando a pesar de la pérdida. ¿Cómo lo hace?, preguntó. ¿Cómo sigue adelante después de perder a su hija? Eligiendo vivir cada día, Lucía respondió. Honrando su memoria, amando a otros niños que necesitan amor. Su dolor no desaparecerá nunca, señor Sandoval, pero puede coexistir con la alegría. Puede recordar a Gabriela con sonrisas en lugar de solo lágrimas. Y sus hijos pueden crecer conociendo a su madre a través de las historias que usted les cuente. Esa noche, Rodrigo hizo algo que no había hecho en 2 años. Después de acostar a los niños, sacó todos los álbumes de fotos de Gabriela que había escondido. Les mostró a Mateo, Santiago y Emilia cientos de fotos de su madre. Les contó sobre su primera cita, sobre cómo se enamoraron, sobre el día que supieron que tendrían trillizos. Y cuando los niños finalmente se durmieron, completamente felices y seguros, Rodrigo le pidió a Lucía que se quedara permanentemente. No como empleada, aclaró, como parte de nuestra familia, como la madre que mis hijos necesitan y que yo también necesito en mi vida. Lucía lo miró con lágrimas en los ojos. Señor Sandoval, Rodrigo, él interrumpió. Por favor, llámame Rodrigo. Y sé que es pronto, sé que apenas nos conocemos, pero en 3 días hiciste más por mis hijos que todo el dinero del mundo. Y creo que Gabriela te envió. Creo que ella sabía que mis hijos te necesitaban. 6 meses después, Lucía Ramírez no era solo la nana de los trillizos Sandoval. Se había convertido en su madre en todo el sentido de la palabra. Rodrigo había reducido sus horas de trabajo a la mitad, pasando las tardes con sus hijos, redescubriendo la paternidad con Lucía como su guía. Patricia lloraba de felicidad cada vez que visitaba la casa, viendo a su hermano finalmente sonreír de nuevo, viendo a sus sobrinos florecer. 1 año después, en el aniversario de la muerte de Gabriela, toda la familia visitó su tumba juntos por primera vez. Los niños pusieron flores que habían cultivado con Lucía. Mateo leyó una carta que había escrito para su mamá del cielo. Santiago cantó la canción que Lucía les había enseñado. Emilia simplemente dijo, «Gracias por mandarnos a Lucía, mamá. La amamos mucho, pero nunca te vamos a olvidar». Rodrigo tomó la mano de Lucía mientras permanecían frente a la tumba. «Gracias, Gabriela», susurró. «Gracias por darme 3 hijos hermosos y gracias por enviarme a alguien que me ayudó a encontrar el camino de regreso a ellos». Lucía apretó su mano. «Ella está orgullosa de ti, estoy segura». 2 años después de aquella llamada telefónica desde Dubái, Rodrigo y Lucía se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. Mateo, Santiago y Emilia caminaron con ella hacia el altar, orgullosos de finalmente tener oficialmente la mamá que habían ganado con su amor. La foto de Gabriela estaba en un lugar de honor en la ceremonia, porque como Lucía siempre decía, el amor no reemplaza, suma. Los trillizos crecieron sabiendo que habían tenido 2 madres extraordinarias, Gabriela, quien les dio la vida con su sacrificio último, y Lucía, quien les enseñó cómo vivir esa vida con amor, risas y sin miedo al dolor. Rodrigo finalmente entendió que sanar no significaba olvidar, sino aprender a llevar el pasado con honor mientras construía un futuro lleno de esperanza.
Y todo comenzó con una simple llamada telefónica que iba a ser un despido, pero que se convirtió en el inicio de la sanación de una familia rota. A veces, los milagros llegan disfrazados de empleadas domésticas con corazones rotos que aún conservan la capacidad infinita de amar. ¿Crees que el amor verdadero puede sanar incluso las heridas más profundas? Que a veces las personas indicadas llegan en los momentos más inesperados. Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, donde otra historia inspiradora te está esperando.